Está con nosotros la doctora Daniela González Herrera. Ella es médico hematólogo pediatra y también de Medical Advisor de Takeda. Y bueno, pues doctora, gracias por estar con nosotros y sobre todo tomar la llamada porque bueno, el próximo 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia y de repente desconocemos de qué se trata, qué es esto y bueno, ayúdenos a entender un poquito y cómo podemos identificar pues esta enfermedad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues mire, le platico, la hemofilia es una enfermedad congénita, es decir, nos la transmite alguno de nuestros padres, en este caso es la madre quien transmite la enfermedad. Y en esta enfermedad lo que sucede es que los pacientes no tienen una proteína que nos ayuda a la coagulación, el factor 8 para el caso de la hemofilia A y el factor 9 para el caso de la hemofilia B. La hemofilia A es mucho más común, hasta un 80% de los pacientes. Ahora, dentro de la enfermedad, dependiendo cuánta cantidad de factor tengamos en sangre, podemos tener una hemofilia leve, moderada o grave. En el caso de los pacientes con hemofilia grave, pueden llegar a tener sangrados incluso espontáneos, es decir, pueden ir incluso caminando o estar sentados y tener un sangrado, no necesariamente después de algún golpe o algún accidente. Y estos sangrados pueden ser a cualquier nivel, pero principalmente se presentan a nivel de las articulaciones, principalmente rodillas, tobillos y codos. Y esto hace que su movilidad y obviamente su calidad de vida disminuyan de manera importante. Claro, y en este aspecto, por eso la importancia de ir conociendo, porque de repente, pues justo no sabemos que tenemos esta enfermedad, no es una enfermedad que de repente te avisa, pero sí se manifiesta. Y bueno, aquí es importante que vayamos revisando cuáles son los principales síntomas que se podrían presentar, cómo podemos detectarlo y en ese sentido, pues no sé si se puede evitar, a dónde tendremos que acudir para hacernos una revisión, doctora. Mire, como es una enfermedad congénita, es decir, una enfermedad genética, no se puede curar, pero sí se puede tratar durante toda la vida del paciente para que el paciente pueda tener una vida similar a la de una persona sin esta enfermedad. Em, Sobre cómo se manifiesta, bueno, en los pacientes que ya conocen que de manera familiar ellos presentan hemofilia, cada vez que nace un paciente masculino, porque la enfermedad se presenta principalmente en los hombres, sí puede llegar a presentarse en mujeres, pero es en un menor grado. Entonces, cada vez que nace en una familia con pacientes con hemofilia, un pacientito del sexo masculino, se le hacen estudios de tiempos de coagulación y si uno de estos tiempos se encuentra alargado, entonces de manera secundaria se realiza determinación del factor dependiendo de qué tipo de hemofilia haya en la familia para ver qué tipo de hemofilia tiene el paciente y si va a ser una leve, moderada o grave. Pero Claro, también sí. podemos tener, sí, No, dígamelo. no, lo escucho adelante. Ah, También podemos tener pacientes que nadie en su familia jamás haya presentado esta enfermedad, son pacientes de nuevo. En este caso, ¿cómo se van a manifestar? Bueno, usualmente se empiezan a manifestar cuando los bebés empiezan a gatear o a caminar. ¿Por qué? Pues porque antes la movilidad que tienen es muy poquita y a pesar de que se tienen sangrados espontáneos, pues probablemente no se presenten antes de estas edades. Y cuando empiezan los bebés a gatear o a caminar, a veces se les hinchan sus rodillitas, los tobillos, los codos, alguna articulación y entonces obviamente los papás ven que no quieren mover esta extremidad o que está muy inflamada, lo llevan al médico, el médico hace estudios y bueno, cuando detecta que los tiempos de coagulación están alterados, pues ya sospecha de la posibilidad de una hemofilia y se refieren con el médico hematólogo para que le dé continuidad al estudio y al diagnóstico y tratamiento. ¿Esta enfermedad siempre es hereditaria o puede aparecerse en algún momento de la vida? Porque, bueno, de repente a lo mejor desconocemos el antecedente familiar y eso podría derivar en que en este desconocimiento en general. Claro, la hemofilia congénita siempre es una enfermedad genética y siempre va a ser transmitida por nuestras mamás. En este caso, le comento, podemos tener ya una estirpe familiar que tenga esta enfermedad o nosotros ser el primer paciente que la presentemos, pero bueno, ya posterior a nosotros, pues vamos a ir transmitiendo este gen. Pero también tenemos otro tipo de hemofilia que no es tan conocida y que es muy importante que todos sepamos que existe, que es la hemofilia adquirida. En este caso, nosotros no nacemos con una alteración genética y esta enfermedad es una enfermedad que nos puede dar a cualquier persona en cualquier edad
pero tenemos dos picos de incidencia: las mujeres en edad fértil y todas las personas, hombres y mujeres por igual, después de los 60 años. En este caso, la enfermedad, como le comento, se llama adquirida. Esto es porque puede ser 50% de las veces, no sabemos por qué sucede, y en el 50% de las veces está asociada, en el caso de las mujeres en edad fértil, al embarazo, y en el caso de los pacientes por arriba de los 60 años, puede estar asociada a enfermedades como cáncer, enfermedades reumatológicas, enfermedades inmunológicas. No siempre encontramos una causa. Y en esta enfermedad, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro propio cuerpo produce algo que una sustancia que se llama inhibidores y que ataca a nuestro propio factor, al factor 8 o factor 9 que nosotros estamos produciendo normalmente. ¿Cuál es la razón por la que se producen estos inhibidores? Bueno, como le comento, pues es una reacción del cuerpo hacia nosotros mismos, pero no siempre encontramos la causa. Sin embargo, en estos casos las manifestaciones son diferentes porque aquí no se alteran las articulaciones, más bien lo que tenemos son sangrados muy importantes que pueden manifestarse como moretones muy, muy grandes en las extremidades o sangrados muy importantes a cualquier nivel: gastrointestinal, a nivel del cerebro, a nivel urinario, en cualquier parte. Y entonces, cuando tenemos un paciente que de la nada despierta o presenta moretones muy grandes o empieza con sangrados muy, muy profusos, pues obviamente lo que vamos a hacer es correr al hospital a que nos diagnostiquen. Lamentablemente, esta no es una enfermedad tan conocida incluso dentro del gremio médico. Y obviamente estos pacientes pues no necesariamente van a llegar con un hematólogo que los diagnosticaría, sino que pueden llegar con otros médicos. Por eso es que nosotros lo que queremos hacer es concientizar sobre la enfermedad con todas las especialidades médicas que puedan llegar a ver este tipo de pacientes para que sepan sospechar y diagnosticarlos y por ende el tratamiento adecuado. Claro, y que si lo sospechan al primer síntoma, cualquier circunstancia, no lo deje pasar, vaya directamente Exacto, al médico, que es de las recomendaciones fundamentales, no se automedique por la receta de por la favor. abuelita o lo que pase, y Exactamente. creo que es fundamental atenderlo. Y aquí, pues evidentemente hay médicos especializados en todo esto que tendríamos que ir a visitar antes que un médico general, doctora. Mire, sí, los hematólogos somos los que nos dedicamos específicamente a cualquier trastorno de la sangre. Sin embargo, por ejemplo, si se tratara de una mujer que acaba de tener a su bebé y desarrolla hemofilia adquirida, pues el sangrado importante va a ser después de que tuvo a su bebé y probablemente incluso siga todavía hospitalizada o ya esté en casa. En ese caso, lo más probable es que esta paciente acuda nuevamente al área de ginecología porque ella no va a saber si ese sangrado se trata de una hemofilia adquirida o se trata de otra situación. Aquí lo importante es que el médico ginecólogo con el que ella llegue conozca la enfermedad y la sospeche, para que no solamente, obviamente, llegue la paciente y diga, es una hemofilia adquirida, no, pero cuando haga la batería de estudios, suponiendo que tenga varias sospechas diagnósticas, incluya la hemofilia adquirida dentro de estas sospechas para que pueda descartarla y en el caso de que la paciente sí la presente, puedan dar tratamiento en lo que la paciente pueda ser referida con un médico hematólogo. Sin duda una parte fundamental y por eso la importancia de haberla invitado, doctora, para que la conozcamos y más ahora que se viene justamente esta conmemoración el 17 de abril, para que hagamos conciencia, lo tomemos en cuenta y principalmente actuemos en tiempo. Como siempre, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo la invitación. Que tenga un excelente día. Igualmente.